Imagina encontrar una moneda en tu bolsillo que parece común, pero que en realidad esconde una historia de cambios en la economía de Estados Unidos y decisiones que afectaron a millones de piezas iguales. Ahora imagina que esa moneda no tiene marca de seca, algo que hoy llama mucho la atención de coleccionistas en todo el mundo. Esa es la historia del centavo Lincoln de 1967 sin marca de seca, una moneda pequeña, pero llena de curiosidad, debate y misterio para muchos aficionados. Para entender por qué esta moneda es especial, primero hay que saber qué es exactamente. El centavo Lincoln de 1967 es una moneda de $1 estadounidense que muestra en el frente el rostro de Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. En la parte trasera aparece el famoso diseño del Memorial de Lincoln, un símbolo clásico de la numismática moderna. A simple vista parece una moneda normal, pero el detalle importante está en la ausencia de la marca de seca, es decir, la letra que indica dónde fue acuñada. Durante muchos años, las monedas de Estados Unidos llevaban una letra pequeña que indicaba su origen, D para Denver, S para San Francisco y ninguna letra para Filadelfia. Sin embargo, en la década de 1960 ocurrió algo muy importante que cambió esta costumbre por un tiempo. El país se enfrentaba a una gran escasez de monedas debido al aumento del uso del dinero en la economía diaria, la expansión del comercio y la necesidad de producir más piezas rápidamente. Esto llevó a una decisión histórica: eliminar temporalmente las marcas de seca en ciertas monedas para evitar que la gente las acaparara por coleccionismo y no por uso. Por esta razón, entre 1965 y 1967, muchas monedas estadounidenses fueron producidas sin marca de seca, sin importar si venían de Denver, San Francisco o incluso Filadelfia. El objetivo era simple, pero muy importante para la economía: asegurar que las monedas circularan libremente sin convertirse en objetos de especulación en ese momento de crisis monetaria. El centavo de 1967 pertenece directamente a este periodo especial. Pero aquí es donde empieza la confusión que muchos coleccionistas tienen hoy. Cuando alguien encuentra un centavo de 1967 sin marca, piensa que podría ser raro o extremadamente valioso. La realidad es más compleja. Este tipo de moneda no es rara en términos de producción, porque se acuñaron millones de unidades. Sin embargo, su valor puede cambiar dependiendo de su estado de conservación, errores de acuñación y demanda de coleccionistas. El diseño del centavo de 1967 es de cobre recubierto, ya que en esa época el centavo todavía mantenía su composición de 95% cobre y 5% zinc y estaño. Esto le da un color característico rojizo cuando está nuevo, aunque con el tiempo puede volverse marrón oscuro debido a la oxidación natural. Este detalle es importante porque el estado del color influye mucho en su valor en el mercado de coleccionistas. Ahora bien, uno de los puntos más interesantes de esta moneda es su contexto histórico. En 1967, Estados Unidos estaba viviendo una época de cambios económicos y sociales. La guerra de Vietnam estaba en curso, la inflación comenzaba a preocupar al gobierno y el uso del efectivo era fundamental en la vida diaria. Las monedas eran esenciales, y el sistema de producción debía mantenerse rápido y eficiente. En este ambiente, las decisiones sobre las marcas de seca parecían un detalle pequeño, pero hoy representan una pieza clave para entender la historia monetaria del país. En cuanto a su rareza, es importante aclarar algo que muchos principiantes confunden. El hecho de que no tenga marca de seca no significa automáticamente que sea raro o valioso. En el caso del centavo de 1967, millones fueron producidos y la mayoría aún existe en circulación o en colecciones comunes. Sin embargo, lo que sí puede hacerlo especial son los errores de acuñación. Por ejemplo, si la moneda presenta doble estampado, desplazamiento del diseño o fallas en los detalles del Lincoln o del monumento, entonces su valor puede aumentar considerablemente. También es importante mencionar el estado de conservación. Un centavo de 1967 en condición normal, usado y desgastado, generalmente tiene un valor de solo $1. Pero si la moneda está en condición sin circular, es decir, parece recién salida de la casa de moneda, su valor puede subir a varios dólares dependiendo del grado de calidad. En casos excepcionales, piezas con errores o conservación perfecta han llegado a venderse por decenas o incluso cientos de dólares en subastas, aunque esto no es lo común. En el mercado de coleccionistas, el valor de esta moneda suele variar entre unos pocos centavos hasta aproximadamente 5 a 20 dólares para ejemplares bien conservados. Las piezas con errores raros pueden superar esa cifra, pero siempre depende de la demanda y de la certificación profesional.
Las casas de subastas y empresas de certificación numismática son las que determinan el valor real de cada ejemplar. Para identificar un auténtico centavo de 1967 sin marca de seca, lo primero es observar el año claramente en el frente de la moneda. Debe decir 1967. Luego, revisa cuidadosamente si hay alguna letra debajo de la fecha. En este caso, no debe haber ninguna marca visible. Después, examina el material y el diseño. Debe mostrar el retrato de Lincoln con buena definición y el monumento de Lincoln en el reverso. Si la moneda parece demasiado brillante o moderna, podría ser una falsificación o una pieza alterada. Un punto muy importante es tener cuidado con las monedas modificadas. Algunas personas intentan eliminar marcas de otras monedas o alterar piezas más recientes para hacerlas parecer raras. Sin embargo, los coleccionistas experimentados y los expertos pueden detectar estas modificaciones fácilmente al observar detalles finos del metal y del grabado. Por eso siempre se recomienda acudir a una certificación profesional si se cree haber encontrado una pieza valiosa. Un dato curioso sobre esta moneda es que el periodo sin marca de seca terminó poco después de 1967. A partir de 1968, las marcas regresaron oficialmente a las monedas de Estados Unidos. Esto significa que el centavo de 1967 representa uno de los últimos años en los que se produjo esta característica especial, lo que le da un valor histórico adicional aunque no necesariamente un valor monetario alto. Otro detalle interesante es que muchas personas guardaron estas monedas en grandes cantidades sin darse cuenta de su importancia futura. En la época, eran simplemente monedas de uso diario. Nadie imaginaba que décadas después, los coleccionistas las estudiarían con tanto interés. Esto hace que el centavo de 1967 sea un ejemplo perfecto de cómo objetos cotidianos pueden convertirse en piezas de historia. Hoy en día, los coleccionistas valoran esta moneda no solo por su posible valor económico, sino también por lo que representa. Es un recordatorio de una época en la que el sistema monetario estadounidense tuvo que adaptarse rápidamente a una crisis. También es una pieza accesible para quienes comienzan en la numismática, ya que es fácil de encontrar y permite aprender sobre evaluación de monedas sin grandes inversiones. Muchas personas que empiezan en este mundo descubren su interés precisamente con monedas como esta. El centavo de Lincoln de 1967 se convierte en una puerta de entrada hacia colecciones más complejas, donde cada pequeño detalle puede cambiar el valor de una pieza. Es aquí donde la numismática se vuelve fascinante, porque no se trata solo de dinero, sino de historia, arte y curiosidad. Al final, lo más interesante de esta moneda no es solo cuánto vale, sino lo que nos enseña. Nos muestra cómo decisiones económicas pueden dejar huellas en objetos cotidianos. Nos recuerda que incluso una moneda de un centavo puede tener una historia profunda detrás. Y nos invita a mirar con más atención lo que a simple vista parece común. Así que la próxima vez que tengas una moneda en la mano, especialmente un centavo de 1967 sin marca de seca, tómate un momento para observarla. Puede que no te haga rico, pero sí te conecta con un capítulo interesante de la historia monetaria de Estados Unidos. Y en el mundo de los coleccionistas, a veces la verdadera riqueza no está en el valor del metal, sino en la historia que la moneda esconde. Y ahora queda una pregunta que muchos se hacen al descubrir esta pieza: si algo tan común puede tener tanta historia detrás, ¿qué otras monedas en tu bolsillo podrían estar escondiendo secretos que aún no has descubierto? Imagina encontrar un centavo de un centavo en tu bolsillo, y descubrir que podría valer cientos o incluso miles de dólares. Un simple penny de 1970, aparentemente común, escondiendo un detalle que la mayoría de las personas nunca nota. Un pequeño error, una marca casi invisible, o una variación que puede cambiar completamente su historia. Pero aquí viene la pregunta más importante: ¿y si tú ya tuvieras uno sin saberlo? Hoy vamos a entrar en el mundo de una de las monedas más interesantes para coleccionistas en Estados Unidos, el centavo Lincoln de 1970 con marca de seca D, es decir, acuñado en la Casa de la Moneda de Denver. Aunque a simple vista parece una moneda común, este penny tiene una historia, detalles y curiosidades que lo convierten en una pieza muy buscada dentro del coleccionismo moderno. El centavo Lincoln es una de las monedas más famosas en la historia de Estados Unidos. Se introdujo por primera vez en 1909 para honrar al presidente Abraham Lincoln, convirtiéndose en la primera moneda estadounidense en mostrar a una persona real en su diseño. Para 1970, esta moneda ya llevaba más de 60 años en circulación, y era parte de la vida diaria de millones de estadounidenses.
Se usaba para comprar dulces, pagar el autobús, o simplemente como cambio en cualquier tienda. El penny de 1970 con marca D fue producido en la Casa de la Moneda de Denver. La letra D significa precisamente eso, Denver. Ese año, se acuñaron cientos de millones de centavos, porque la demanda de monedas pequeñas seguía siendo muy alta en la economía estadounidense. Estados Unidos estaba en una época de cambios económicos, con inflación creciente y un uso intensivo del efectivo en la vida cotidiana. Por eso, la producción de monedas como el centavo Lincoln era constante y masiva. Este centavo está hecho principalmente de cobre, con una pequeña mezcla de otros metales como el estaño y el zinc. Su diseño es muy conocido, en el anverso aparece el rostro de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, y en el reverso se muestra el famoso escudo del trigo ya reemplazado por el diseño moderno de la Casa Lincoln Memorial, dependiendo del tipo de reverso usado en esos años. En 1970, el diseño ya era el del Lincoln Memorial, que fue introducido en 1959 para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Lincoln. A primera vista, un 1970 de Lincoln Penny no parece especial. De hecho, la mayoría de estos centavos siguen siendo muy comunes hoy en día. Pero lo que hace interesante a esta moneda no es su rareza general, sino los pequeños detalles y errores de acuñación que pueden convertir un centavo común en una pieza muy valiosa. Uno de los aspectos más importantes del 1970 es la posibilidad de encontrar errores de acuñación. Los errores ocurren cuando algo no sale perfectamente durante la fabricación de la moneda. En el caso de este penny, algunos ejemplos incluyen golpes descentrados, dobles impresiones muy leves, o marcas extrañas en la superficie causadas por problemas en la prensa de acuñación. Otro detalle que los coleccionistas buscan es el estado de conservación. Un 1970 de que ha circulado mucho, con rayones y desgaste, generalmente vale solo su valor nominal. Pero uno que se encuentra en estado, sin circular, es decir, como nuevo, puede valer un poco más dependiendo de su calidad. En el mundo del coleccionismo, la condición de la moneda es tan importante como el año o el tipo. Sin embargo, hay algo muy importante que entender sobre este penny: no todos los 1970 de son raros ni valiosos. La mayoría de ellos son extremadamente comunes. Millones siguen existiendo hoy en día en colecciones, frascos de monedas antiguas y circulación ocasional. Pero lo que mantiene vivo el interés de los coleccionistas es la posibilidad de encontrar una variante especial o un error raro. Por ejemplo, algunos 1970 de han sido encontrados con pequeños errores de acuñación como repunzonado de marca de seca, donde la letra D aparece ligeramente duplicada o mal colocada. Este tipo de detalle puede aumentar el valor de la moneda dependiendo de qué tan visible y raro sea el error. También existen casos de pequeñas variaciones en el golpe del diseño que hacen que ciertas piezas sean más buscadas por coleccionistas avanzados. En términos de valor, un centavo 1970 de común normalmente vale entre 1 y pocos centavos de dólar. Sin embargo, en condiciones sin circular, puede alcanzar valores de algunos dólares, especialmente si está bien conservado. Las versiones con errores pueden variar mucho más, desde decenas de dólares hasta, en casos muy raros y certificados, cantidades más altas dependiendo del tipo de error y la demanda en el mercado. En subastas de coleccionistas, se han visto lotes de centavos de los años 70 vendidos por pequeñas sumas, pero con ciertas piezas destacadas que llaman la atención. Es importante entender que el valor no viene del año solamente, sino de la combinación entre estado, error, rareza y demanda. Por eso, dos monedas del mismo año pueden tener precios completamente diferentes. Ahora, una de las preguntas más importantes: ¿cómo puedes saber si tienes un auténtico o si estás frente a algo especial? Primero, debes observar la marca D debajo del año 1970 en el anverso de la moneda. Esa letra indica que fue acuñada en Denver. Luego, revisa cuidadosamente la superficie con buena luz. Busca detalles como doble impresión en letras, bordes irregulares o marcas fuera de lugar. También es importante no confundir suciedad o desgaste con errores reales. Muchas veces una moneda vieja puede parecer extraña, simplemente porque ha circulado mucho. Los verdaderos errores de acuñación suelen ser consistentes en toda la moneda y no solo manchas aleatorias. Otro punto clave es el peso. Aunque el centavo de 1970 está hecho principalmente de cobre, su peso debería ser bastante consistente con otros pennies de la misma época. Si encuentras una diferencia muy grande, podría ser señal de daño o incluso de alteración,
lo cual no necesariamente aumenta su valor. Entre los datos curiosos de este centavo, hay uno que llama mucho la atención de los coleccionistas. Durante los años 70, millones de personas comenzaron a guardar monedas en frascos como forma de ahorro, sin saber que décadas después algunas de esas monedas se convertirían en piezas de colección. Hoy en día, muchas de las monedas de 1970 de que se encuentran en buen estado provienen precisamente de esos ahorros antiguos. Otra curiosidad es que el diseño del Lincoln Memorial en el reverso tiene un detalle oculto. Si observas cuidadosamente, puedes ver que dentro del monumento aparece una pequeña figura de Lincoln sentado, algo que muchos no notan a simple vista. Este tipo de detalles hace que la moneda sea interesante incluso para quienes no son coleccionistas. Los coleccionistas aman el 1970 de Lincoln Penny no porque sea una moneda extremadamente rara, sino porque representa una oportunidad. Es una moneda accesible, fácil de encontrar, pero con la posibilidad de esconder pequeñas sorpresas. Y en el mundo del coleccionismo, esa combinación es muy valiosa, lo común que puede volverse extraordinario. También hay un factor emocional. Muchas personas crecieron usando estas monedas en su vida diaria. Encontrar una hoy es como abrir una pequeña ventana al pasado. Es una conexión directa con otra época, con otra economía y con otra forma de vida. Por eso, incluso si su valor monetario no es alto en la mayoría de los casos, su valor histórico y cultural sigue siendo importante para muchos coleccionistas. Cada moneda cuenta una historia silenciosa de circulación, de manos que la usaron, de compras pequeñas y momentos cotidianos. Y ahora llegamos a la gran pregunta que siempre queda en el aire: ¿cuántos de estos pennies raros todavía están escondidos en frascos, cajas viejas o incluso en el cambio de tu bolsillo? La realidad es que nadie lo sabe con certeza. Y ahí está la magia del coleccionismo. Cada moneda de 1970 podría ser simplemente un centavo más, o podría ser una pequeña sorpresa esperando ser descubierta por alguien que se tome el tiempo de mirarla con atención. Así que la próxima vez que veas un centavo de 1970, no lo ignores tan rápido. Obsérvalo bien, mira su marca, su estado, sus detalles. Porque en el mundo de las monedas, incluso lo más común puede esconder una historia que vale mucho más de lo que imaginas. Y tal vez, solo tal vez, ese pequeño centavo olvidado en tu mano sea el comienzo de un descubrimiento mucho más grande de lo que esperabas. Imagina sostener una moneda que parece completamente normal, una simple moneda de un centavo, pero que millones de personas pasan por alto cada día sin saber que puede esconder una historia interesante detrás. Ahora piensa en esta pregunta: ¿y si una moneda de 1984 sin marca de seca fuera rara y valiosa? Esa duda ha hecho que muchos coleccionistas y curiosos revisen sus monedas una y otra vez. Pero la respuesta no es tan simple como parece, y hoy vas a descubrir toda la verdad detrás del centavo Lincoln de 1984 sin marca de seca. Para empezar, esta moneda es el clásico centavo de los Estados Unidos con el rostro de Abraham Lincoln en el frente. Fue acuñada en el año 1984 y pertenece a la serie conocida como el Lincoln Memorial Cent, donde en el reverso aparece el monumento a Lincoln en Washington DC. Es una moneda muy común, que se produjo en enormes cantidades para circulación diaria, y por eso todavía hoy es fácil encontrarla en cambio, en cajones viejos o en colecciones familiares. Cuando hablamos de sin marca de seca, nos referimos a que la moneda no tiene una letra que indique en qué casa de la moneda fue producida. En Estados Unidos, normalmente estas letras pueden ser D para Denver o S para San Francisco. Sin embargo, en el caso del año 1984, la mayoría de los centavos fueron producidos en la Casa de la Moneda de Filadelfia, y estas monedas no llevan marca de seca. Por eso, un centavo de 1984 sin letra no es un error ni una rareza, sino la versión normal y más común de esa moneda. Para entender mejor esta pieza, es importante conocer un poco de su historia. En los años 80, Estados Unidos estaba produciendo monedas en cantidades enormes debido al uso constante del efectivo en la vida diaria. El centavo Lincoln era una de las monedas más importantes en circulación, y en 1984 se acuñaron miles de millones de unidades. Estas monedas estaban destinadas a ser usadas en tiendas, máquinas expendedoras y transacciones diarias, no para ser guardadas como objetos de colección en ese momento. Un detalle importante de esta época es el cambio en la composición del centavo que ocurrió apenas unos años antes. Hasta 1982, los centavos estaban hechos principalmente de cobre. Pero debido al aumento del precio del cobre, el gobierno cambió la composición a una base de zinc recubierta con una capa delgada de cobre. Por eso,
los centavos de 1984 ya no son completamente de cobre como los antiguos, sino de zinc con recubrimiento de cobre. Este detalle es clave para los coleccionistas, porque influye en el peso, el sonido y el valor de la moneda. Ahora bien, ¿qué hace especial al centavo de 1984 sin marca de seca? La respuesta honesta es que, en condiciones normales, no es una moneda rara. Su diseño es estándar, en el frente vemos el perfil de Abraham Lincoln, con la palabra Liberty y la fecha 1984. En el reverso aparece el monumento a Lincoln, junto con las palabras One Cent y United States of America. No hay cambios secretos en el diseño que lo hagan diferente de otras emisiones de esos años. Sin embargo, lo que sí puede hacer interesante a esta moneda son los errores de acuñación. Algunas monedas de 1984 pueden presentar detalles fuera de lo normal que aumentan su valor para los coleccionistas. Por ejemplo, existen monedas con errores de doble acuñación, donde algunas letras o partes del diseño se ven ligeramente duplicadas. También pueden encontrarse piezas con golpes fuera del centro, llamadas monedas descentradas, o incluso monedas que fueron acuñadas en planchetas incorrectas, lo que significa que el metal base no era el adecuado. Estos errores son raros dentro de una producción tan grande, y por eso pueden tener valor en el mercado de coleccionistas. Sin embargo, es muy importante entender algo clave: no todos los centavos de 1984 sin marca de seca son valiosos. La gran mayoría solo vale su valor nominal, es decir, un centavo. En cuanto al valor real en el mercado, un centavo de 1984 en estado normal, usado y circulado, generalmente no vale más que su valor original. Incluso en excelente estado sin circular, su valor suele ser bajo, quizás unos pocos centavos o hasta unos pocos dólares en casos muy específicos de conservación perfecta. Pero cuando hablamos de errores auténticos y certificados, la historia cambia. Algunas piezas con errores pueden venderse por decenas o incluso cientos de dólares, dependiendo de la rareza del error, la condición de la moneda y la demanda en el mercado de coleccionistas. En subastas y ventas privadas, lo que realmente impulsa el precio no es el año por sí solo, sino la combinación entre el error, la condición y la autenticidad certificada. Los coleccionistas serios suelen buscar monedas calificadas por empresas profesionales de certificación, porque eso garantiza que el error es real y no un daño causado después de la acuñación. Ahora, si quieres identificar un centavo de 1984 auténtico sin marca de seca, lo primero es muy simple: revisa la fecha. Debe decir claramente 1984. Luego, observa debajo de la fecha en el frente de la moneda. Si no aparece ninguna letra, es normal para las monedas de Filadelfia. Esto no significa que sea rara, solo indica su lugar de fabricación. Después, debes mirar cuidadosamente el estado de la moneda. Busca detalles como letras duplicadas, bordes irregulares o imágenes ligeramente desplazadas. También puedes fijarte en el peso si tienes una balanza precisa, ya que los errores de plancheta pueden cambiar ligeramente el peso normal de la moneda. Sin embargo, para la mayoría de las personas, lo más importante es la observación visual. Un punto muy interesante es que muchas personas creen tener una moneda rara simplemente porque es vieja o porque no tiene marca de seca. Pero en el caso del centavo de 1984, esto es un error muy común. La realidad es que millones de estas monedas siguen existiendo hoy y todavía circulan en grandes cantidades. Esto hace que no sean piezas escasas, sino monedas históricas de circulación masiva. Entre los datos curiosos de esta moneda, hay uno que llama mucho la atención de los coleccionistas. Aunque parece una moneda sin importancia, forma parte de una de las series más largas y famosas de la historia de Estados Unidos, la serie Lincoln, que comenzó en 1909. Esto significa que el diseño de Lincoln ha estado presente en el centavo durante muchas décadas, convirtiéndolo en un símbolo cultural más que en una simple moneda. Otro detalle curioso es que muchas personas guardaron monedas de los años 80 pensando que en el futuro serían valiosas. Esto ha creado grandes colecciones familiares donde se encuentran cientos o miles de centavos de 1984 almacenados en frascos, cajas o álbumes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas colecciones no tienen gran valor económico, pero sí un valor histórico y sentimental importante. Los coleccionistas siguen interesados en esta moneda no por su rareza, sino por su accesibilidad. Es una pieza que cualquiera puede estudiar, encontrar y comparar. Es como una puerta de entrada al mundo de la numismática,
donde las personas empiezan a aprender a observar detalles, identificar errores y entender cómo funciona la producción de monedas. Además, el centavo de 1984 es un buen ejemplo de cómo el valor de una moneda no depende solo de su antigüedad. Muchas personas piensan que lo viejo siempre es valioso, pero en el mundo de las monedas eso no siempre es cierto. La rareza real, los errores de acuñación y la demanda de los coleccionistas son los factores que realmente determinan el precio. Hoy en día, este centavo sigue siendo popular entre principiantes en la numismática porque es fácil de encontrar y sirve como práctica para aprender a identificar características básicas. También es común verlo en vídeos, guías y colecciones donde se explica cómo reconocer errores en monedas modernas. Al final, el centavo Lincoln de 1984 sin marca de seca es una pieza que parece simple, pero que nos enseña algo importante: no todas las monedas comunes son valiosas, pero todas tienen una historia. Esta moneda representa una época de producción masiva, cambios en la composición del dinero y la evolución del sistema monetario estadounidense. Y ahora, la pregunta más interesante queda en el aire: si revisaras hoy todas las monedas que tienes en casa, ¿cuántas historias ocultas podrías descubrir sin saberlo? Y si te dijera que una moneda que pasa todos los días por tus manos podría esconder un detalle que muchos coleccionistas pasan por alto. Una simple moneda de un centavo, de 1990, puede parecer algo sin importancia, casi invisible en el bolsillo. Pero en el mundo de la numismática, incluso lo más común puede convertirse en un objeto de gran interés cuando se observa con atención. Y aquí es donde entra el famoso centavo de Lincoln de 1990 sin marca de seca, una moneda que ha generado dudas, confusión y mucha curiosidad entre coleccionistas de todo el mundo. El centavo de Lincoln de 1990 es una moneda estadounidense de uso diario que fue producida en grandes cantidades para la circulación normal. Su diseño muestra en el frente el rostro de Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, una imagen que ha sido parte de esta moneda desde 1909. En la parte trasera, se mantiene el diseño clásico del edificio del monumento a Lincoln, un símbolo muy reconocido dentro de la historia de la moneda estadounidense. A simple vista, no parece tener nada especial. Sin embargo, el detalle de sin marca de seca es lo que hace que muchas personas se pregunten si tienen algo raro en sus manos. Para entender esto correctamente, primero hay que saber qué significa la marca de seca. La marca de seca es una pequeña letra que indica en qué fábrica fue producida la moneda. En Estados Unidos, las principales son P para Filadelfia, D para Denver y S para San Francisco. Pero aquí viene algo importante que muchos desconocen: en 1990, las monedas de un centavo producidas en Filadelfia no llevaban ninguna letra. Es decir, no tener marca de seca en ese año no es un error, sino algo completamente normal. Esto significa que la mayoría de los centavos de 1990 sin letra no son raros. Fueron producidos en enormes cantidades para el uso diario en todo el país. En ese año, la Casa de la Moneda de Estados Unidos estaba enfocada en producir monedas rápidamente para abastecer la economía en circulación constante. Por eso, millones de estas piezas fueron acuñadas sin ninguna característica especial que las haga únicas a primera vista. Sin embargo, lo que realmente hace interesante a este tema no es la ausencia de marca de seca en sí, sino la posibilidad de errores de acuñación. En el mundo de los coleccionistas, los errores son los verdaderos tesoros. Un pequeño fallo durante la fabricación puede transformar una moneda común en una pieza muy buscada. El centavo de 1990 está hecho principalmente de zinc con una fina capa de cobre en la superficie. Este cambio de composición ocurrió a partir de 1982, cuando el precio del cobre aumentó demasiado y obligó a la Casa de la Moneda a cambiar el material. Esto significa que las monedas de 1990 no son de cobre sólido como las antiguas, sino de un núcleo de zinc recubierto. Este detalle es importante porque afecta tanto su peso como su apariencia con el paso del tiempo. En el diseño del anverso, Lincoln aparece mirando hacia la derecha, con la palabra Liberty a la izquierda y la fecha 1990 a la derecha. También aparece la frase In God We Trust en la parte superior. En el reverso, se encuentra el clásico diseño del monumento a Lincoln con la inscripción United States of America y 1 cent. Es un diseño simple, pero muy icónico y reconocido. Ahora bien, aunque la versión normal no tenga gran valor en el mercado, existen ciertos errores que pueden hacer que una moneda de este año sea mucho más interesante para los coleccionistas. Por ejemplo, monedas con doble estampado, también conocidas como doublet die,
donde algunas letras o detalles aparecen ligeramente duplicados. También existen piezas con golpes fuera del centro, donde el diseño no quedó perfectamente alineado, dejando parte del metal sin grabado. Otro tipo de error que puede aumentar el interés es el llamado planchet error, que ocurre cuando la moneda se acuña sobre un disco metálico defectuoso o incorrecto. También pueden aparecer grietas en los troqueles, lo que produce líneas extrañas o marcas en la superficie de la moneda. Estos errores no son comunes, pero cuando aparecen, pueden aumentar el valor de una moneda de unos pocos centavos a varios dólares o incluso más, dependiendo de su rareza y condición. En cuanto al valor real del centavo de 1990 sin marca de seca en estado normal, la realidad es que sigue valiendo su valor nominal, un centavo. En condiciones sin circular, es decir, casi nuevo, puede llegar a venderse por algunos centavos o hasta $1 en ciertos casos de coleccionistas que buscan completar series. Pero no es una moneda que por sí sola sea considerada rara o extremadamente valiosa. Sin embargo, cuando hablamos de errores bien definidos y certificados, la historia cambia un poco. Algunas monedas con errores claros de acuñación del año 1990 han llegado a venderse en subastas por valores que pueden ir desde $10 hasta más de $100, dependiendo de la rareza del error y su estado de conservación. En casos muy específicos y poco comunes, ciertos errores extremos pueden alcanzar cifras mayores, pero estos casos no representan la norma. Los coleccionistas prestan mucha atención a estas diferencias porque incluso una pequeña variación puede marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza especial. Es por eso que siempre se recomienda observar bien cada detalle antes de descartar una moneda aparentemente normal. Para identificar una moneda auténtica de 1990 sin marca de seca, lo primero es revisar la fecha y el diseño general. Luego, es importante observar si la moneda tiene signos de desgaste extraño o errores visibles. Un peso incorrecto también puede ser una señal de que algo no es normal, ya que las monedas de ese año tienen un peso estándar muy específico debido a su composición de zinc. También es importante saber diferenciar entre un error real y un daño posterior. Muchas monedas pueden parecer defectuosas simplemente porque han sido golpeadas o rayadas con el uso diario. Esos daños no aumentan su valor, mientras que los errores de fábrica sí pueden hacerlo. Un dato curioso sobre el centavo de Lincoln es que es una de las monedas más producidas en la historia de Estados Unidos. Cada año se acuñan miles de millones de estas piezas, lo que hace que muchas versiones sean extremadamente comunes. Aún así, dentro de esa enorme producción, siempre existe la posibilidad de pequeñas variaciones que hacen que algunos ejemplares destaquen. Otro hecho interesante es que, a pesar de su bajo valor, el centavo de Lincoln ha sido objeto de estudio durante décadas. Muchos coleccionistas principiantes comienzan con esta moneda porque es fácil de encontrar y permite aprender a identificar detalles importantes sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero. Hoy en día, el interés por monedas como la de 1990 sigue vivo gracias a la curiosidad de las personas y a la posibilidad de encontrar algo inesperado en el cambio diario. Aunque la mayoría de estas monedas no cambiarán la vida de nadie, el simple hecho de revisar una puede convertirse en una experiencia emocionante. Y eso es lo que hace especial al mundo de la numismática, la idea de que algo tan pequeño y común puede esconder una historia, un error o un detalle que lo convierte en algo único. Así que la próxima vez que tengas un centavo de 1990 en tu mano, míralo con más atención. Puede que no sea una pieza rara, pero te recuerda algo importante: en el mundo de las monedas, incluso lo más común puede tener un secreto esperando ser descubierto. Imagina que tienes una moneda de un centavo en la mano, una moneda tan común que la mayoría de las personas ni siquiera la miran dos veces, pero lo que pocos saben es que dentro de ciertas monedas aparentemente normales pueden esconderse detalles que cambian por completo su historia y su valor. Hoy vamos a hablar de una de esas monedas, el centavo Lincoln de 1997 con marca de seca, una pieza que parece ordinaria, pero que despierta curiosidad entre coleccionistas de todo el mundo. Esta moneda es parte de la gran familia de los centavos Lincoln de Estados Unidos, una de las series más largas y famosas en la historia de la numismática. Fue producida en millones de ejemplares, lo que la hace muy común en circulación, pero aún así tiene detalles interesantes que vale la pena conocer, especialmente si alguna vez encuentras una en tu bolsillo o en una colección antigua. El centavo Lincoln de 1997 con marca de seca, es una moneda acuñada en la Casa de la Moneda de Denver, en Estados Unidos. La letra D indica precisamente ese lugar de fabricación. Esta moneda pertenece a la era moderna del centavo estadounidense,
una etapa en la que ya no se utilizaba cobre sólido como en el pasado, sino una composición más ligera y económica. Para entender mejor esta moneda, hay que regresar un poco en el tiempo. El centavo Lincoln fue introducido por primera vez en 1909 para honrar a Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes en la historia de Estados Unidos. Desde entonces, su diseño ha evolucionado, pero siempre ha mantenido la imagen del presidente en el anverso. En 1997, el diseño todavía mostraba el rostro clásico de Lincoln creado por Victor David Brenner, una imagen que ya era familiar para millones de personas. En cuanto a su fabricación, el centavo de 1997 está hecho principalmente de zinc recubierto con una fina capa de cobre. Este cambio ocurrió en 1982, cuando el aumento del precio del cobre obligó a la Casa de la Moneda a modificar la composición de los centavos. Por eso, aunque parezca una moneda de cobre sólida, en realidad es mayormente zinc en su interior, con solo una pequeña capa exterior de cobre que le da su color característico. El diseño de la moneda es sencillo pero icónico. En el frente aparece el rostro de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, con la palabra Liberty a la izquierda y el año 1997 a la derecha, junto con la marca de debajo de la fecha. En la parte superior se lee In God We Trust, el lema nacional de Estados Unidos. En el reverso de esta época aún se encontraba el diseño del Lincoln Memorial, una estructura detallada donde incluso se puede ver la estatua de Lincoln en el centro si se observa con lupa. Aunque esta moneda fue producida en cantidades muy altas, lo que la hace extremadamente común, hay un detalle importante que muchos coleccionistas siempre buscan: los errores de acuñación. Estos errores pueden convertir una moneda de bajo valor en una pieza mucho más interesante. Por ejemplo, algunos centavos de 1997 pueden presentar errores de doble acuñación, donde ciertos detalles del diseño parecen duplicados. Otros pueden tener desplazamientos en el golpe, lo que hace que la imagen no esté perfectamente centrada. También existen errores llamados struck-through, donde una pequeña partícula se interpone durante la acuñación y deja marcas extrañas en la superficie de la moneda. Estos errores son poco frecuentes, pero no imposibles de encontrar. Ahora bien, es importante ser claro, el centavo Lincoln de 1997 en condiciones normales no es una moneda rara. Su valor en el mercado suele ser muy bajo, generalmente cercano a su valor nominal, es decir, un centavo. Incluso en estado sin circular, su precio normalmente no es alto, porque existen millones de ejemplares en existencia. Sin embargo, el valor cambia completamente cuando aparece un error auténtico y bien visible. En algunos casos documentados, monedas con errores específicos de esta serie han llegado a venderse por decenas o incluso cientos de dólares, dependiendo de la rareza del error y del estado de conservación. Aún así, estos casos son la excepción, no la regla. En subastas y mercados de coleccionistas, un centavo de 1997 en estado perfecto puede alcanzar solo unos pocos dólares, especialmente si está certificado por empresas de evaluación numismática. Pero cuando se trata de errores raros o combinaciones inusuales, el interés aumenta y los coleccionistas pueden competir por adquirirla. Identificar una moneda auténtica de 1997 es bastante sencillo, pero hay detalles que debes observar con cuidado. Primero, revisa la marca de debajo del año. Esta debe ser clara y bien definida. Luego, observa el color y el peso general de la moneda. Las monedas auténticas de esta época tienen un tono ligeramente rojizo cuando son nuevas, pero con el tiempo pueden oscurecerse. Un aspecto importante es el desgaste. Muchas monedas falsas intentan imitar piezas raras, pero suelen tener detalles poco finos o bordes mal definidos. En cambio, una moneda auténtica mantiene líneas claras en el rostro de Lincoln y en el Lincoln Memorial del reverso. Si la moneda parece demasiado perfecta o demasiado brillante de una forma sospechosa, también puede ser una señal de manipulación. Otro detalle interesante es que muchas personas confunden suciedad, desgaste o daño con errores de acuñación reales. No todo lo que parece extraño en una moneda es un error valioso. Los coleccionistas experimentados siempre diferencian entre daño post-circulación y errores de fábrica, que son mucho más raros. Ahora, algo curioso sobre este centavo es que, a pesar de ser tan común, forma parte de la vida diaria de millones de personas en Estados Unidos. Es una de esas monedas que ha pasado por incontables manos, ha estado en máquinas expendedoras, alcancías, cajas registradoras y bolsillos durante décadas. En cierto sentido, es una de las monedas más viajeras de la historia moderna.
También es interesante saber que el diseño del Lincoln Memorial en el reverso de esta moneda fue utilizado desde 1959 hasta 2008, lo que significa que el centavo de 1997 pertenece a una larga etapa de continuidad visual. Esto hace que muchos coleccionistas busquen series completas por año, incluyendo piezas como la de 1997D, no por su valor individual, sino por su importancia dentro de la colección histórica. Los coleccionistas aman este tipo de monedas por varias razones. Primero, porque son accesibles. Casi cualquiera puede empezar una colección con monedas como esta. Segundo, porque existe siempre la posibilidad de encontrar un error inesperado. Y tercero, porque cada moneda, aunque parezca idéntica, tiene su propio recorrido único a través del tiempo. Incluso si esta moneda no es una pieza de alto valor, sigue siendo parte de una historia mucho más grande, la historia de la moneda estadounidense moderna. Cada centavo acuñado en 1997 representa un momento específico de la economía, de la tecnología de producción y del uso diario del dinero en aquella época. Algunas personas disfrutan revisando monedas antiguas simplemente por curiosidad, y en ocasiones han encontrado piezas valiosas entre monedas comunes. Aunque no es lo habitual, esa posibilidad es lo que mantiene vivo el interés por monedas como el centavo de 1997D. En el mundo de la numismática, no todo se trata de valor monetario. Muchas veces se trata de historia, de detalles ocultos y de la emoción de descubrir algo que la mayoría de las personas pasa por alto sin mirar. Este centavo es un ejemplo perfecto de eso. Así que la próxima vez que tengas una moneda de un centavo en la mano, tómate un segundo para observarla con atención. Puede parecer simple, incluso insignificante, pero dentro de esa pequeña pieza de metal puede esconderse una historia, un error inesperado o simplemente un recordatorio de cómo algo tan común puede ser parte de algo mucho más grande. Y quién sabe, tal vez entre esas monedas olvidadas en un cajón o en una alcancía, haya una pieza que aún no ha contado su verdadera historia. Si alguna vez has revisado las monedas que tienes en el bolsillo sin prestarles mucha atención, podrías estar pasando por alto una de las historias más curiosas del mundo de la numismática moderna. Porque una simple moneda de un centavo, aparentemente común y sin nada especial a la vista, ha generado dudas, búsquedas intensas y hasta la esperanza de encontrar una pieza rara que podría valer mucho más de lo que imaginas. Y entre esas monedas, hay una que llama especialmente la atención, el centavo Lincoln de 1998 sin marca de seca visible. Pero aquí viene lo interesante, lo que parece un misterio, en realidad es una combinación de historia, diseño y pequeños detalles que solo los coleccionistas más atentos saben interpretar. Y entenderlo puede cambiar la forma en que miras cualquier moneda de un centavo. El centavo Lincoln de 1998 es una moneda de Estados Unidos que forma parte de una de las series más famosas y largas de la historia americana. Fue emitida para circulación común, no como una pieza de lujo ni de colección especial. A simple vista, es una moneda de cobre con el rostro de Abraham Lincoln en el frente, tal como ha ocurrido desde 1909. Pero el detalle que confunde a muchas personas es que algunos ejemplares no tienen ninguna marca de seca visible, lo que lleva a la pregunta, ¿es esto raro, valioso o incluso un error? Para responder eso, primero hay que entender cómo funciona la producción de monedas en Estados Unidos. En el sistema de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, las monedas pueden fabricarse en diferentes instalaciones. Las más conocidas son Filadelfia, Denver y San Francisco. Cada una suele marcar sus monedas con una letra pequeña que indica su origen. Por ejemplo, D para Denver, S para San Francisco. Sin embargo, las monedas fabricadas en Filadelfia muchas veces no llevan ninguna letra. Es decir, la ausencia de marca no significa error, sino simplemente su lugar de origen. En el caso del centavo de 1998, la mayoría de las monedas sin marca fueron producidas en Filadelfia. Por lo tanto, técnicamente, un 1998 sin marca de seca es completamente normal y no es raro en términos de producción. Se acuñaron millones y millones de estas monedas para uso diario en todo el país. Entonces, si no es raro por sí mismo, ¿por qué se habla tanto de este centavo? La respuesta está en los detalles del diseño y en algunas variantes que sí pueden cambiar completamente su valor. El centavo Lincoln de 1998 pertenece a la etapa moderna de esta moneda, donde el diseño de Lincoln en el frente se mantiene constante, pero el reverso muestra el famoso monumento a Lincoln. Este diseño fue creado para representar la historia y la unidad del país, y ha sido utilizado durante décadas.
Pero en 1998 ocurre algo importante en el mundo de la numismática. Aparecen ciertas variedades conocidas como errores de diseño o variantes de acuñación que pueden hacer que una moneda común se convierta en una pieza muy buscada. Una de las más importantes es la conocida variante WAID-AM. En algunas monedas de 1998, la separación entre las letras A y M de la palabra América en el reverso es más amplia de lo normal. En otras versiones más comunes, esas letras están casi juntas. Esta pequeña diferencia es casi invisible para alguien que no sabe qué buscar, pero para los coleccionistas puede ser crucial. Aquí es donde el centavo de 1998 puede cambiar completamente de valor. Un centavo normal de 1998 sin marca de seca vale solo su valor nominal, un centavo. Sin embargo, un ejemplar con la variante WAID-AM puede alcanzar precios mucho más altos en el mercado de coleccionistas. Dependiendo del estado de conservación, algunos de estos ejemplares han sido vendidos por cientos de dólares, y en condiciones excepcionales, incluso por cifras que superan los $1000 o más. Esto no significa que todos los centavos de 1998 sin marca sean valiosos. De hecho, la gran mayoría no lo son. Pero el simple hecho de que exista una variante rara hace que cada moneda se convierta en una posibilidad. A pesar de esto, el centavo de 1998 sigue siendo, en su mayoría, una moneda común. Pero su importancia no está solo en su valor económico, sino en lo que representa dentro de la historia de la numismática moderna. Es un recordatorio de que incluso las monedas más simples pueden esconder detalles interesantes si se observan con atención. Los coleccionistas aman este tipo de monedas precisamente por eso. No siempre buscan piezas de oro o plata. A veces, lo que más valoran son las historias ocultas dentro de monedas de uso diario. El centavo Lincoln es uno de los mejores ejemplos de esto, porque ha acompañado a generaciones enteras de estadounidenses y sigue siendo parte del cambio cotidiano. Y hay algo más que lo hace especial, su accesibilidad. Cualquier persona puede encontrar uno. No necesitas una colección profesional ni herramientas complejas. Solo necesitas observar con cuidado lo que tienes en la mano. Esa posibilidad de descubrir algo raro en lo común es lo que mantiene viva la emoción de la numismática. En el caso del centavo de 1998 sin marca de seca, la clave no es pensar que todos son valiosos, sino entender que algunos, en circunstancias muy específicas, pueden convertirse en piezas buscadas por coleccionistas de todo el mundo. Y eso es lo que lo hace fascinante. Durante años, una pequeña moneda ha causado confusión entre coleccionistas y curiosos en todo Estados Unidos. Una moneda que parece común, pero que en Internet se ha convertido en el centro de teorías, precios exagerados y supuestas rarezas. Hablamos del centavo de Lincoln del año 2005 sin marca de seca. Muchos se preguntan si realmente es especial, si vale miles de dólares o si es una pieza escondida del mercado de coleccionismo. La respuesta no es tan simple como parece, y hoy vas a descubrir toda la historia detrás de esta moneda que ha generado tanta atención. El centavo de Lincoln de 2005 es una moneda estadounidense de un centavo que fue producida en ese año como parte de la circulación normal. En el anverso aparece el rostro de Abraham Lincoln, una de las figuras más importantes de la historia de Estados Unidos. En el reverso, ese año en particular forma parte de una serie especial llamada Bicentenario del Nacimiento de Lincoln, donde se usaron diseños diferentes a los tradicionales para rendir homenaje a su vida. Pero lo que más llama la atención es que muchas de estas monedas no tienen marca de seca visible, lo que hace que algunas personas crean que son extremadamente raras. Para entender esta moneda, primero hay que comprender cómo funciona la producción en las casas de moneda de Estados Unidos. Las monedas se fabrican principalmente en tres lugares: Filadelfia, Denver y San Francisco. Sin embargo, no todas llevan una marca que indique su origen. En el caso de Filadelfia, muchas monedas se producen sin ninguna letra que las identifique. Por eso, cuando alguien encuentra un centavo de 2005 sin marca, en realidad lo más probable es que haya sido acuñado en Filadelfia de forma completamente normal. La composición del centavo de 2005 también es importante para entenderlo mejor. Aunque parece una moneda de cobre sólido, en realidad está hecha principalmente de zinc recubierto con una fina capa de cobre. Este cambio se realizó años antes, en 1982, debido al aumento del precio del cobre. Esto significa que el centavo es ligero y tiene un peso aproximado de 2.5 gramos. Esta característica es clave para identificar si una moneda es auténtica o si ha sido alterada.
Ahora bien, ¿por qué tantas personas creen que el centavo de 2005 sin marca de seca es raro o valioso? La razón principal es la confusión. En Internet circulan muchas publicaciones que afirman que ciertas monedas sin marca pueden valer cientos o incluso miles de dólares. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no es cierto. Un centavo de 2005 sin marca de seca es completamente normal si proviene de Filadelfia. No es un error, no es una variante especial y no es una edición limitada. A pesar de esto, existen casos donde algunas monedas pueden aumentar su valor. Por ejemplo, si un centavo de 2005 presenta errores de acuñación, como doble golpe, impresión desplazada o fallos en el diseño, entonces sí puede ser interesante para los coleccionistas. Estos errores son poco comunes, pero no imposibles. Dependiendo de la calidad del error y del estado de conservación, algunas de estas monedas pueden venderse entre $5 y $50, y en casos muy raros pueden alcanzar cifras más altas. También existen versiones de este centavo en estado sin circular o en sets especiales de la casa de moneda. Estas monedas, aunque no son raras en términos de producción, sí pueden tener un valor mayor debido a su condición perfecta. En algunos casos, coleccionistas han pagado entre 10 y $20 por juegos completos en excelente estado. Sin embargo, esto no significa que una moneda suelta en circulación común tenga el mismo valor. Los coleccionistas de monedas disfrutan especialmente piezas como el centavo de 2005 porque forman parte de una etapa importante del diseño moderno de la moneda estadounidense. Aunque no sea una pieza extremadamente rara, representa una transición interesante en la historia del centavo de Lincoln. Además, su accesibilidad permite que cualquier persona pueda comenzar una colección sin necesidad de grandes inversiones. También es importante mencionar que algunos coleccionistas buscan específicamente monedas con errores de producción, y el año 2005 no es la excepción. Esto incluye pequeños defectos como letras mal formadas, impresiones dobles o variaciones en el acabado. Estas pequeñas diferencias pueden convertir una moneda común en una pieza interesante dentro de un conjunto. A pesar de todo el ruido en Internet, la realidad es que el centavo de 2005 sin marca de seca sigue siendo una moneda muy común. Se produjeron millones de unidades, y la mayoría todavía se encuentran en circulación o en colecciones privadas. Su valor real está en su historia, en su diseño y en su lugar dentro de la evolución de la moneda estadounidense, más que en un precio elevado. Al final, este tipo de monedas nos recuerda algo importante. No todas las piezas antiguas o diferentes son automáticamente valiosas. A veces, el verdadero valor está en aprender a distinguir entre lo común y lo raro, entre un mito y un hecho confirmado. El centavo de Lincoln de 2005 es un ejemplo perfecto de cómo una moneda sencilla puede generar grandes historias y mucha curiosidad. Y así, una pequeña moneda que pasa por millones de manos cada día sigue despertando preguntas. ¿Podrías tener una versión con error sin saberlo? ¿O simplemente estás sosteniendo una pieza común de la historia moderna de Estados Unidos? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas, dentro de tu propio bolsillo. Imagina encontrar un centavo en tu bolsillo y descubrir que ese pequeño pedazo de cobre podría contar una historia de más de 100 años de la moneda estadounidense. Ahora piensa en uno específico, el centavo Lincoln del año 2006 con marca de seca de un centavo que parece común, casi invisible, pero que esconde detalles que muchos pasan por alto. Y lo más interesante es que, en ciertas condiciones, algunos de estos centavos pueden llamar la atención de coleccionistas de todo el mundo. Uno de esos detalles son los errores de acuñación. Aunque la mayoría de los centavos de 2006 son normales, algunos pueden presentar pequeñas variaciones. Estas pueden incluir doble impresión en ciertas letras, pequeñas fallas en el golpe de la prensa, o desgaste irregular del diseño. Estos errores no son comunes en todos los ejemplares, pero cuando aparecen en condiciones muy claras, pueden despertar el interés de coleccionistas. También existen diferencias en la calidad de la moneda. Un centavo que ha estado en circulación durante años puede presentar rayones, desgaste o pérdida de brillo. En cambio, un centavo que se ha conservado en estado sin circular, es decir, prácticamente como nuevo, puede tener un valor ligeramente mayor. Esto no lo convierte en una moneda cara, pero sí más atractiva para quienes coleccionan por estado de conservación. Ahora bien, es importante entender algo clave. El centavo Lincoln de 2006 no es una moneda rara en el sentido tradicional. No es un error famoso ni una edición limitada. Su valor en el mercado normal suele ser de un centavo.
Sin embargo, en el mundo de la numismática, incluso monedas comunes pueden alcanzar precios más altos si están en condiciones excepcionales. Por ejemplo, algunos ejemplares en grado muy alto de conservación, conocidos como sin circular perfecto, han llegado a venderse en mercados de coleccionistas por varios dólares. En casos extremadamente raros, cuando una moneda tiene una calidad casi perfecta o errores muy visibles, puede alcanzar precios de decenas o incluso más de $100. Pero estos casos no son la norma, sino excepciones dentro de un grupo muy grande de monedas comunes. En subastas y ventas entre coleccionistas, el valor de un centavo de 2006 depende mucho de su estado. Un ejemplar promedio circulado prácticamente no tiene valor adicional. Pero uno que ha sido guardado cuidadosamente desde su emisión puede atraer atención. Aún así, es importante mantener expectativas realistas, porque la mayoría de estos centavos siguen siendo monedas de uso diario. Otro detalle interesante es que el diseño del Lincoln Memorial en el reverso muestra no solo el monumento, sino también una pequeña representación de la estatua de Abraham Lincoln en su interior. Aunque es muy pequeño, este detalle está presente en cada centavo de este tipo y es una de las razones por las que el diseño es tan apreciado por los coleccionistas. Los coleccionistas de monedas sienten atracción por este tipo de centavos por varias razones. Primero, porque representan una parte importante de la historia moderna de la moneda estadounidense. Segundo, porque son accesibles, lo que permite que cualquier persona pueda empezar una colección sin necesidad de grandes inversiones. Y tercero, porque siempre existe la posibilidad, aunque pequeña, de encontrar un ejemplar especial entre monedas comunes. Además, el centavo de 2006 forma parte de una etapa final de un diseño clásico, lo que le da un valor histórico indirecto. No es solo una moneda, es una pieza que pertenece a una era que ya terminó dentro de la producción de centavos en Estados Unidos. También es interesante pensar en la cantidad de manos por las que ha pasado una moneda como esta. Desde su fabricación en Denver hasta su distribución en bancos, tiendas y bolsillos, cada centavo tiene una especie de viaje invisible que lo convierte en un objeto con historia propia, aunque no siempre visible. Al final, el centavo Lincoln de 2006 nos enseña algo importante. No todas las monedas valiosas son raras o caras. A veces, el valor está en la historia, en los detalles y en la posibilidad de descubrir algo especial en lo cotidiano. Un simple centavo puede ser una puerta de entrada al mundo de la numismática y a una forma completamente diferente de ver el dinero. La próxima vez que recibas cambio en una tienda, tal vez mires ese pequeño centavo con otros ojos. Porque aunque parezca común, siempre existe la posibilidad de que estés sosteniendo una pequeña parte de historia en la palma de tu mano, esperando ser descubierta.